Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con un concepto que es, bueno, clave para escribir buen código, el principio de responsabilidad única, o SRP por sus siglas en inglés. Es la S, la primera letra del famoso acrónimo SOLID, esos principios del diseño orientado a objetos que tanto se mencionan. Hemos estado revisando bastante material, artículos, vídeos, alguna charla, y todos coinciden en que es fundamental. Así que el plan hoy es desgranar bien qué es esto del SRP, por qué gente como Uncle Bob, Robert C. Martin, insiste tanto en él. Y sobre todo, claro, ver cómo se aplica de verdad, con ejemplos prácticos para que el código quede más claro, más fácil de mantener y de hacer crecer luego. Veremos dónde se falla y cómo hacerlo bien. Exacto. El SRP es más que una regla. Yo diría que es casi una filosofía de diseño. El objetivo principal, como decías, es luchar contra la complejidad innecesaria. En los proyectos de software que siempre están cambiando y creciendo, pues mantener las cosas separadas y con un foco claro es vital. Si cada pieza tiene solo una razón para existir, una razón para cambiar, todo es más manejable. Es como la especialización en un equipo, ¿no? Cada uno a lo suyo. Y sí, la menciona Uncle Bob es totalmente pertinente. Él lo popularizó muchísimo con todo el movimiento del Clean Code, del código limpio. La idea no es solo que el código funcione, sino que se entienda bien, que sea fácil que otros, o tú mismo, dentro de 6 meses, puedan modificarlo sin volverse locos. Y el SRP, pues es una herramienta básica para eso, para conseguir esa claridad. De acuerdo, pues vamos al lío. ¿Qué quiere decir exactamente eso de una única responsabilidad? La frase que más se repite y que sale en casi todas partes es: una clase debería tener una y solo una razón para cambiar. Suena sencillo, pero ¿qué es en realidad esa razón para cambiar? ¿Cómo la identificamos? Es asociar esa razón a un actor. Y un actor no tiene por qué ser una persona, ¿eh? Puede ser un grupo de usuarios, un departamento, otro sistema, alguien que tiene un interés concreto en esa funcionalidad. Por ejemplo, imagínate el departamento de contabilidad. Ellos definen cómo se calculan los impuestos de una factura. Ese es un actor. Y luego está el equipo de experiencia de usuario, que define cómo se ve esa factura en pantalla. Otro actor distinto. Si tienes una sola clase que hace las dos cosas, calcular impuestos y pintar la factura en pantalla, pues tiene dos actores, dos razones diferentes para cambiar. Si cambia la ley de impuestos, contabilidad te pedirá cambios. Si se rediseña la web, UX te pedirá cambios. Y ahí está el peligro que el SRP quiere evitar, que un cambio para uno rompa lo que necesita el otro. Entendido. Es como aislar el impacto, ¿no? Que un cambio en un área no te obliga a tocar otras áreas sin necesidad. Entonces, si una clase, por ejemplo, mezcla la lógica pura de negocio, los cálculos, con cómo se guarda la base de datos, la persistencia, y cómo se muestra en la interfaz, la presentación, pues tiene varias razones para cambiar, claramente, y seguramente varios actores interesados. Exactamente. Estás mezclando el qué hace el negocio con el cómo se guarda y el cómo se ve. Son cosas distintas. El SRP te dice sepáralo. Una clase para el negocio, otra para guardar, otra para mostrar. Cada una con su foco, su única razón para cambiar. Vale, la idea de separar está clara. Pero ¿por qué es tan importante? ¿Qué ganamos realmente si somos rigurosos con esto? Las fuentes que vimos dan varios beneficios muy prácticos. El primero y más obvio es la mantenibilidad. Es que es directo. Cuando separas bien las responsabilidades, tocar una parte del código tiene mucho menos riesgo de romper otra cosa que no tiene nada que ver. Imagina que tienes que cambiar cómo guardas los datos. Pasas de un fichero a una base de datos. Si esa lógica está en su clase factura persistencia o como la llames, solo tocas ahí. Pero si está todo mezclado en una clase factura enorme que también calcula totales y los imprime, pues al tocar el guardado tienes que revisar todo ese monstruo. Y es fácil meter la pata en el cálculo o en la impresión sin querer. Tiene todo el sentido. Sí. Reduces como el área de impacto de los cambios. Y relacionado con esto, varios mencionaban, como en el vídeo de DaVinci Coder, la escalabilidad y la flexibilidad. Un código que está bien dividido en partes es más fácil de ampliar, ¿no? Si quieres añadir otra forma de guardar la factura, no sé, enviarla por API, pues creas otra clase de persistencia y ya está, sin tocar la lógica de negocio. Correcto. Y otro beneficio que a veces no se valora al principio, pero luego se agradece muchísimo: la testabilidad.
Las pruebas unitarias. Es muchísimo más fácil probar una clase que hace solo una cosa bien definida. Puedes probar el cálculo por un lado, la impresión por otro, el guardado por otro, todo aislado. Si una clase lo hace todo, las pruebas se vuelven un infierno. Largas, complejas, frágiles, porque tienes que montar escenarios complicadísimos para probar cada cosita. El SRP te simplifica la vida una barbaridad a la hora de hacer tests fiables. Y no nos olvidemos del factor humano. Claro, el trabajo en equipo, lo comentaban en el artículo de FreeCodeCamp, creo recordar. Si gente distinta o equipos distintos necesitan cambiar cosas diferentes, uno la base de datos, otro la interfaz, pero todo está en el mismo fichero, gigante, pues los conflictos al juntar el código, los famosos merge conflicts, son un dolor constante. Exacto. Al separar responsabilidades, minimizas esos choques. El equipo de base de datos toca en sus clases de persistencia, el de UI en las suyas. Es menos probable que se pisen. Y si hay un conflicto, suele ser más pequeño y más fácil de arreglar. Además, y esto es fundamental, el código se vuelve más legible, más fácil de entender. Abres una clase y ves que solo valida datos de usuario, por ejemplo, pues entiendes al momento para qué sirve. No tienes que ir descifrando entre líneas que hacen mil cosas. Evitas ese código espagueti del que hablaban en Open Webinars, donde todo está mezclado y seguir el hilo es imposible. Vale, los beneficios están claros. Mantenimiento, escalabilidad, pruebas, colaboración, legibilidad. Ahora, la pregunta clave. ¿Cómo nos damos cuenta en nuestro código de que una clase o un módulo se está pasando de listo? ¿Cuáles son las señales de alarma, las luces rojas? Hay varias pistas, sí. Una muy clara es la que ya hemos dicho. Una clase que mezcla lógica de distintas capas. Negocio, persistencia, presentación. El ejemplo de la factura de FreeCodeCamp es el caso típico. Sí, ese es muy bueno. Tenía métodos como calcula total, imprime factura, guarda archivo. 3 verbos, 3 acciones muy distintas. Ya huele mal. Otra señal. Métodos muy largos y complejos. Si un método tiene muchas líneas y hace varias cosas distintas, una detrás de otra, sin una conexión clara, pues seguramente está haciendo demasiado. Valida, calcula, llama a un servicio, formatea. O una clase que necesita muchísimas dependencias inyectadas. Si ves que una clase necesita importar y usar servicios de base de datos, clientes HTTP, formateadores, loggers, un montón de cosas distintas, es una pista. Quizás está orquestando demasiado. En tutoriales programación ya creo que apuntaban algo de esto. También el número de import al principio del fichero te puede dar una idea. Si estás importando cosas de paquetes muy diferentes, UI, datos, red, utilidades varias, ojo. Y hasta el nombre de la clase. Si tiene un Y en medio, gestor usuarios y notificaciones, o junta varios sustantivos, procesador, pedido, almacén, facturación, casi seguro que está haciendo más de una cosa. Es un clásico. ¿Y lo de los cambios? Antes mencionaste lo de la razón para cambiar. Exacto. Esa es una de las más fiables. Si miras el historial de versiones, el Git o lo que uses, y ves que un fichero se modifica constantemente, pero por motivos muy distintos, esa es la prueba del algodón. Un día cambias algo por un ajuste de negocio, al día siguiente porque cambió la base de datos, al otro porque hay que arreglar algo en cómo se muestra. Claramente esa clase está en medio de varios frentes de cambio, violación de SRP clarísima. Vale, vamos a ver más a fondo los ejemplos que salían en las fuentes. El de la clase factura de FreeCodeCamp ya lo hemos tocado. Tenía los datos, libro, cantidad, descuento y los métodos calcula total, imprime factura, guarda archivo. Claro, el problema ahí es que calcula total es la esencia de la factura, su lógica de negocio. Pero imprime factura es presentación, es cómo se ve, y guarda archivo es persistencia, dónde y cómo se guarda. Son responsabilidades que cambian por razones distintas. Si mañana queremos imprimir en PDF en vez de por consola o guardar en una base de datos en vez de en un fichero, no deberíamos tener que tocar la clase que sabe calcular el total. No tiene sentido. Y la solución que daban era pues eso, separar, crear una clase factura impresión que recibe la factura y la imprime y otra factura persistencia que recibe la factura y la guarda. La clase factura original se queda solo con los datos y el calcula total. Y cambia el cálculo. Factura impresión si cambia el formato de impresión. Factura persistencia si cambia dónde se guarda. Mucho más limpio, ¿ves? Y más fácil de mantener y de probar por separado. Veamos el otro caso. El del Product Service, del vídeo de DaVinci Coder.
Este servicio, al principio, no solo gestionaba la lógica de los productos, crear, actualizar, sino que también se encargaba él mismo de subir la imagen asociada al producto. Mismo patrón, ¿verdad? Gestionar la entidad producto, sus datos, sus reglas, es una responsabilidad. Pero gestionar ficheros, recibirlo, guardarlo en disco o en la nube, controlar errores de subida, es otra responsabilidad completamente distinta, más técnica, más de infraestructura. Mezclarlas acopla tu servicio de productos a los detalles de cómo se guardan los ficheros. Claro, si mañana cambiamos dónde guardamos las imágenes de disco a S3, por ejemplo, tendríamos que ir a tocar el Product Service. Y eso no debería ser así, no afecta a la lógica del producto en sí. Exacto. La refactorización que proponían era crear una utilidad específica, una clase File Upload Util o un Storage Service, da igual el nombre, cuya única misión es manejar la subida y el guardado de ficheros. Entonces el Product Service simplemente usa esa utilidad, probablemente se la inyectan como dependencia. Recibe el fichero, se lo pasa al servicio de almacenamiento y se olvida. Ya no sabe cómo se guarda, delega esa responsabilidad. Mucho más desacoplado, ¿sí? El Product Service a lo suyo, a los productos, y el File Upload Util a los ficheros, cada uno con su tema. Y esto nos lleva al tercer ejemplo, el del usuario service de tutoriales programación ya. Este es interesante porque muestra cómo el SRP te puede llevar a usar más interfaces y aplicar otros principios como la inversión de dependencias. Cuéntanos, este servicio hacía de todo, ¿no? Validar datos, guardar en base de datos, registrar auditoría, mandar email de bienvenida. Eso es. El típico servicio Dios que acaba haciendo de todo. Validación, persistencia, auditoría, notificación. Son claramente áreas distintas. Cada una podría cambiar por separado, usar tecnologías distintas. ¿Y cómo lo arreglaban? Pues proponían un enfoque basado en interfaces, que es muy elegante. Definían una interfaz para cada responsabilidad. Y validador usuarios, y repositorio usuarios, auditor usuarios y notificador usuarios. Y luego, claro, creaban clases concretas que implementaban cada interfaz. Por ejemplo, validador usuarios Impel, repositorio usuarios BBD, auditor usuarios log, notificador usuarios email. Vale, ¿y el usuario service entonces qué hacía? El usuario service refactorizado se convierte en un simple orquestador. Ya no tiene la lógica detallada de ninguna tarea. Lo que hace es recibir, por inyección de dependencias, una instancia de cada una de esas interfaces, y validador usuarios, y repositorio usuarios, etc. Y su método crear usuario, por ejemplo, lo único que hace es llamar en orden a los métodos de las interfaces que le han inyectado. Validador.validar datos, luego repositorio.guardar usuario, después auditor.registrar alto usuario y finalmente notificador.enviar bienvenida a usuario. Ah, ya veo. O sea, la responsabilidad del usuario service ahora es solo coordinar el flujo. Llama a los especialistas para cada paso. Su única razón para cambiar sería si cambia el orden de los pasos o si hay que añadir un paso nuevo, pero no si cambia la lógica interna de la validación o de cómo se guarda. Exacto. Cumple el SRP perfectamente. Su responsabilidad es la orquestación. Y además, como decías, esto te lleva de la mano a aplicar la inversión de dependencias, la D de Solid, porque ahora usuario service depende de abstracciones, interfaces, no de clases concretas. Y eso lo hace todavía más flexible y más fácil de probar, porque en los tests le puedes pasar implementaciones falsas, mocks, de esas interfaces. Es un win-win. Queda clarísimo que aplicar SRP tiene muchas ventajas y los ejemplos ayudan un montón a verlo. Pero bueno, no todo será perfecto. Algunas fuentes, como el artículo de Excel, también decían que, que tiene sus matices, ¿no? Que no es tan fácil a veces. Sí, y es importante hablar de eso para no caer en aplicarlo como un dogma sin pensar. El primer matiz, y quizás el más importante, es la ambigüedad de qué es exactamente una responsabilidad o una razón para cambiar. Definir esa línea puede ser subjetivo, depende mucho del contexto, del proyecto, del equipo. Lo que para mí es una única responsabilidad, como gestionar usuario, para ti puede ser varias: validar, guardar, buscar. Y eso puede llevar a discusiones en el equipo, ¿no? ¿Dónde cortamos? ¿Esta clase ya es suficientemente pequeña o la dividimos más? Exacto. No hay una regla matemática. Y eso nos lleva al segundo riesgo, la sobrefragmentación. Si te pasas de frenada aplicando el SRP, puedes acabar con 1.000.000 de clases diminutas, cada una haciendo una cosita mínima. En el artículo de Excel citaban a Dan North, que hablaba de esa sensación de tener 20 ficheros abiertos solo para entender qué demonios hace el código.
Si divides demasiado, seguir el flujo general puede volverse más complicado, porque tienes que ir saltando de fichero en fichero constantemente. Vaya, o sea que aplicar SRP a rajatabla podría, irónicamente, hacer que el código global sea más difícil de entender en algunos casos. Podría pasar, sí. Por eso, las fuentes más sensatas recomiendan usar el SRP como una guía, no como una ley inflexible, y equilibrarlo con otros principios. Aquí es donde entran conceptos como la cohesión y el acoplamiento. ¿Explica un poco eso, la relación entre SRP, cohesión y acoplamiento? A ver, la cohesión mide cómo de relacionadas están las cosas dentro de una misma clase o módulo. Queremos alta cohesión, que todo lo que hay dentro de una clase trabaje junto para un propósito claro. El SRP te ayuda a conseguir alta cohesión. Por otro lado, el acoplamiento mide cuánta dependencia hay entre distintas clases o módulos. Queremos bajo acoplamiento, que las clases dependan lo menos posible unas de otras. El SRP también ayuda a reducir el acoplamiento, porque si separas responsabilidades, las clases dependan menos entre sí. El problema es encontrar el equilibrio. Si fragmentas demasiado, aunque tengas clases muy cohesivas y poco acopladas individualmente, la complejidad puede trasladarse a cómo coordinas todas esas piezas pequeñitas. Puedes acabar necesitando muchas conexiones entre ellas, aumentando otro tipo de acoplamiento. Al final, se trata de encontrar la granularidad adecuada para ese proyecto. En ese momento, no hay una receta única. Entendido. O sea que no es blanco o negro, cumple o no cumple. Es más bien buscar un punto óptimo en un espectro, evitando los extremos. Ni clases gigantes que hacen de todo, ni pulverizar el código en 1000 pedazos. Requiere aplicar el juicio, la experiencia. Exactamente. Pensamiento crítico y adaptación al contexto. El SRP es una herramienta potentísima, pero como todas las herramientas, hay que saber cuándo y cómo usarla bien. Muy bien, pues creo que hemos hecho un buen repaso. ¿Qué es? ¿Por qué es útil? ¿Cómo detectarlo? Ejemplos prácticos y también sus peros y matices. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál sería la idea principal con la que nos tenemos que quedar? Pues el mensaje clave es que el principio de responsabilidad única es una guía fundamental para mantener a raya la complejidad cuando hacemos software. Nos anima a diseñar piezas, clases, módulos, lo que sea, que tengan un propósito claro, único, una sola razón para cambiar. Y recordar siempre por qué lo hacemos. Código más fácil de mantener, de probar, de entender, que ayuda a trabajar en equipo y se adapta mejor a los cambios. Es como una vacuna contra el código caótico y enredado. Y me parece importante subrayar algo que has mencionado de pasada y que también salía en alguna fuente, que esto no va solo de clases en programación orientada a objetos. Totalmente. La idea, la filosofía del SRP, escala, la puedes aplicar a nivel de módulos o paquetes dentro de una aplicación grande. Que cada módulo tenga su responsabilidad de negocio clara. Y es absolutamente crucial en arquitecturas de microservicios, como comentaban en tutoriales Programación Ya. Se supone que cada microservicio debe encapsular una capacidad de negocio concreta. Esa es su única responsabilidad a nivel de arquitectura. Si un microservicio empieza a hacer demasiadas cosas distintas, va a tener los mismos problemas de acoplamiento y mantenimiento que una clase que viola el SRP a pequeña escala. Es como un principio fractal que se aplica a distintas escalas del diseño. Una idea muy potente, la verdad. Sin duda, es de esas ideas que, cuando la interiorizas bien, te cambia un poco la forma de pensar al diseñar cualquier sistema complejo. Perfecto. Pues, para terminar nuestra charla de hoy, ¿qué tal si dejamos una idea en el aire para darle una vuelta? Hemos hablado mucho de separar responsabilidades en el código para ganar claridad, para que sea más fácil de mantener, más eficiente. Si sacamos esta idea fuera del mundo del software, ¿cómo podríamos aplicar algo parecido en otros ámbitos? Pienso en cómo organizamos un proyecto, o la estructura de un equipo de trabajo, o incluso nuestras propias tareas del día a día. ¿Podría esa separación de responsabilidades, de focos de cambio, llevarnos también a ser más eficaces y a tener menos líos en otros contextos? ¿Dónde más nos podríamos beneficiar de tener una sola razón para cambiar? Es una reflexión interesante, sí. La especialización y el foco claro suelen ser buenos consejeros en muchos dominios. Quizás eso de gestionar la complejidad separando responsabilidades es un patrón más universal de lo que pensamos. Da que pensar, desde luego.